Vamos a ver la clasificación de los números reales. Como ya vimos en el video anterior, los números reales son todos aquellos números que pueden representarse en una recta numérica. Entonces, por lo tanto, aquí todos estos números que tenemos, menos 5, menos raíz cuadrada de 9, menos 6 cuartos, menos 1, un medio, 1, bueno, etcétera, todos estos números, por el simple hecho de que se pueden representar aquí, son números reales. Pero a su vez, también estos números, los distintos que vemos aquí, reciben distintos nombres. Por ejemplo, este número, el menos 6 cuartos. Sabemos que es un número real, porque se puede identificar en la recta. Pero, a su vez, este número también recibe el nombre de número racional. ¿Por qué racional? Racional viene de la palabra ración, que ración es equivalente a decir fracción, es decir, una ración de algo, una fracción de algo. Entonces, menos 6 cuartos es un número fraccionario, lo vemos como una fracción, es un número racional entonces. Y no por ser racional deja de ser un número real. Vamos a explicar un poquito más de los números racionales. Los números racionales se escriben de esta forma. Es la forma A sobre B. Sabemos que el de arriba se llama numerador y el de abajo se llama denominador. En donde va B, es decir, estas letras A y B representan cualquier número. Pero en el denominador, es decir, B, nunca va a haber un cero. O sea, no podemos tener una fracción, por ejemplo, dividiendo 5 entre 0. No puede tener ningún cero. Entonces, con B siempre tendrá que ser diferente de 0. Ok, entonces estos son los números racionales, los que se expresan de esta forma, de la forma A sobre B, con B diferente de 0. Vamos a explicar más adelante un poquito más de cada clasificación. Pero por ejemplo, vamos a ver también que el número 4, sabemos que es un número real, pero este número, el número 4, también es un número natural. Y que a su vez también el número 4 es un número entero positivo. Y a su vez también el número 4 es un número racional. ¿Por qué un número racional? Si ya vimos que los racionales se expresan de esta forma. Porque el número 4 también se puede expresar de esta forma. Es decir, 4 es equivalente a decir o a escribir 4 entre 1. Porque 4 entre 1 es igual a 4. Y vemos que aquí el 4 lo estamos representando con un numerador y un denominador que es diferente de 0. Entonces, por lo tanto, el 4 es un número natural, un número entero positivo y un número racional. Pero no por ser todos estos tipos de números deja de ser un número real. Voy a explicar por qué más o menos. Haré una pequeña explicación de lo que acabo de mencionar. Supongamos que este círculo es la Tierra. En la Tierra existen humanos, de los cuales humanos existen americanos y europeos, por mencionar algunos. En los americanos tenemos que hay mexicanos, estadounidenses y argentinos, por mencionar algunos países. Del lado de los europeos tenemos que hay españoles, franceses e italianos. De igual forma, por mencionar algunos países. De cada uno de estos países existen hombres y mujeres. Hombre-mujer, hombre-mujer. De cada uno de los países. Entonces, por ejemplo, una mujer que es mexicana no deja de ser americana por ser mexicana.
y que a su vez, por ser americana y mexicana y mujer, deja de ser un humano. Asimismo pasa, por ejemplo, con un hombre que es francés, no deja de ser un europeo porque es francés y es hombre. Y tampoco deja de ser un humano simplemente por ser europeo, francés y hombre. Es decir, cada hombre y mujer de cada país y cada continente, al final de cuentas, es un humano. Y de esa misma forma pasa con los números y la clasificación. Por ejemplo, explicábamos hace rato el número 4. El número 4 es un número natural y también es un número entero positivo y también es un número racional. Y no por ser estos tres tipos de números, deja de ser un número real. Hace cuenta que el número real o los números reales lo podemos manejar como si fueran los humanos. Los números reales, digamos que son los humanos, y bueno, todas estas clasificaciones serían los hombres y mujeres con distintas nacionalidades. Bueno, espero que haya quedado un poquito claro lo que quiero dar a entender con que un número natural, entero y racional, que es al mismo tiempo, no deja de ser un número real. Vamos a ver ya qué es la clasificación de los números reales más estructurada. Vamos a empezar con los números naturales. Bien, aquí voy a dar una ligera explicación de lo que es la clasificación de los números reales. Ya más adelante habrá videos dedicados a cada uno de los tipos de números reales. Bien, los números naturales se representan con la letra N mayúscula. Y los números naturales son los que normalmente aprendimos desde chiquitos o que conocemos, que son, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente hasta donde sepamos contar. Vemos que no tenemos el número 0, simplemente a partir del 1 hacia adelante. Esos son los números naturales. De estos números, que son los números naturales, se clasifican los números primos y los números compuestos, que con la explicación anterior, no por ser un número primo, deja de ser un número natural. Vamos a explicar qué es un número primo. Un número primo se caracteriza por nada más tener dos divisores. Un ejemplo, el número 5. El número 5 nada más tiene dos divisores. El mismo número, es decir, el 5. Bueno, voy a indicar sus divisores acá con una flecha. Los divisores es el mismo número, el 5, y la unidad. Por unidad me refiero al número 1. Solamente con estos dos divisores, el número 5 obtendrá una cantidad exacta, es decir, un número natural. Por ejemplo, 5 entre 5 es igual a 1. Y vemos aquí que lo dividimos y nos da una cantidad exacta, que es un número natural. Y por ejemplo, si dividimos el 5 entre su otro divisor 1, 5 entre 1 nos da igual a 5. Nos da un número exacto, que a su vez también es un número natural. ¿Y por qué nada más estos dos divisores? Porque si por ejemplo lo dividiéramos entre 3, nos daría un valor de 1.666 y bueno, así sucesivamente, creo que al final daría un 7 también, pero nos daría una cantidad decimal que no corresponde a los números naturales, porque recordamos que los números naturales pues nada más son los sencillitos, los más sencillos, el 1, el 2, el 3 y así etcétera. Entonces, por eso se dice que los números primos solamente tienen dos divisores. El mismo número y la unidad. Los números compuestos son lo contrario. Son aquellos números que tienen dos o más divisores. Por ejemplo, el número 8.
El número 8 como divisores tiene el número 2, el número 4 y el número 8. Por ejemplo, si dividimos 8 entre 2, 8 entre 2 es igual a 4. Si dividimos 8 entre 4, 8 entre 4 es igual a 2. Y si dividimos 8 entre 8 es igual a 1. Bueno, aquí se me olvidó otro divisor que también es el número 1. 8 entre 1 es igual a 8. Entonces el 8 es un número compuesto. Entonces la diferencia que existe entre primos y compuestos es que los primos solamente tienen 2 divisores y los compuestos tienen 2 divisores o más. Y entonces a su vez los primos y los números compuestos son números naturales. Muy bien, los números enteros se representan con la letra Z mayúscula. ¿Por qué con la Z mayúscula? En Alemania, para decir números, se escribe de esta forma, que se pronuncia más o menos así como se escribe Zahlen. Entonces, por esta razón, los números enteros se representan con la letra Z. Recordamos que Zahlen, así como lo escribí, significa números en Alemania. Bien, entonces, en los números enteros tenemos los números positivos con signo más, el número 0 y los números negativos con signo menos. Recordamos que el número 0 no tiene ni signo más ni signo menos, es decir, es un número neutro, ni uno ni otro, es neutral. Ok, entonces, para ver e identificar los números enteros, vamos a ver lo que veníamos haciendo ya hace unos momentos con una recta numérica. Así rapidito vamos a dibujarla. Los números enteros se pueden encontrar en esta recta numérica. Vemos que a la mitad, como llamamos el origen, tenemos el número 0. Y hacia el lado derecho tenemos el 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, que estos son los números enteros positivos porque hacia acá tienen signo más. Y del origen hacia el lado izquierdo tenemos los números enteros negativos. Y si se fijan, estos números que son enteros positivos 1, 2, 3, 4 son números también naturales. Pero por ejemplo el menos 1, menos 2, menos 3, estos sí ya no son números naturales, tampoco el 0. Nada más los que van a partir del origen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hacia adelante, son a su vez naturales y números enteros positivos. Muy bien, ya vimos qué son los números enteros y cuáles son los números naturales. A su vez, estos números que acabo de explicar, estos números también se les llama o son números racionales. Ya anteriormente en este mismo video recuerdan que expliqué un poquito de por qué se les llamaba racionales. Bueno, los números racionales se representan de la forma a sobre b, digamos de una forma fraccionaria, en forma de fracción. A sobre b puede ser representado de esta forma o de esta forma, a sobre b. Y bueno, sabemos que el de arriba es el numerador, el de abajo el denominador. Y b siempre tiene que ser diferente de 0. Muy bien, los números racionales se representan con la letra Q mayúscula. ¿Por qué con la letra Q mayúscula? Existe una palabra que se pronuncia quotient. Esta palabra está en inglés y lo que significa esta palabra significa cociente en español. El cociente es el resultado de una fracción, o bueno, de una división. Si nosotros, por ejemplo, hacemos una fracción 8 entre 4,